tenemos un compromiso con Colombia. ¿Y cuál es? Que todo lo que hablemos tiene que decir de dónde vamos a sacar la plata, que no sea más reforma tributaria ni más deuda. Tenemos que mirar de dónde sacamos la plata, como hicimos con el sector de los taxistas, que es fácilmente financiable sin esos dos factores, ni más deuda ni más reforma tributaria. Entonces, muchísimas gracias por todas las expresiones de apoyo, de cariño que han manifestado tanto la gente antioqueña, los de Medellín, también los de Armenia, y estaremos allá miércoles, jueves y viernes acompañándolos y participando de todos los foros que a bien tengan hacer. Muy amables a ellos. Y de paso, ingeniero, recordarle a toda la gente de Yopal que yo estaré visitando la ciudad, estaré visitando las ciudades de los llanos, para que también podamos recibir el apoyo tan necesario. Ingeniero, ¿cuál es el contrato social de la noche de hoy? Bueno, es importantísimo seguir nosotros presentándole a los colombianos, de acuerdo con los gremios, de acuerdo con las actividades económicas, lo que hemos llamado el contrato social. Como dije anteriormente, el contrato social con los taxistas fue el pasado lunes. Y hoy 9 vamos a hacer el contrato social con el sector de transporte pesado, con lo que llamamos aquí con los muleros, con los de las mulas. Y para eso tenemos un invitado que es propietario y él mismo maneja la mula. Él les contará por qué le tocó propietario y manejar, y antes seguramente no manejaba, cómo le va, de dónde saca la plata, cuál es el balance de acuerdo con la inversión total y cuáles serían las posibles soluciones para mejorarle las condiciones de vida, tanto al propietario de la mula, que no está ganando nada, también como al operador de la mula, lo que llamamos al chofer. Entonces, Miguel. Bueno, muy bien, esta noche tenemos la presencia de Miguel Villamizar. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, aquí estamos con el ingeniero para escuchar su historia. Entonces, ingeniero, cuéntenos cómo es un día de un mulero, de un propietario, y que según lo que nos ha venido contando, queremos compartir con todos los colombianos, que desde 1997 los ingresos de los muleros y lógicamente las condiciones del operador de la mula han venido bajando. Y hoy, comparado con esa fecha, les ha bajado el 50% los ingresos. También comentarles que cerca de 90.000 personas viven de esa actividad. Escuchen, colombianos, 90.000 personas viven de esa actividad. Pero es que la persona no es solo mulero, tiene señora, tiene 3 hijos, tiene tíos, tiene hermanos, y que seguramente parte de ese ingreso se reparte en todas las personas que hacen la familia. O sea que estamos hablando de por lo menos 500.000 colombianos. Resulta que en 1998 el gobierno colombiano, para salvarlos de una crisis, inventó una cosa que se llama la tabla de fletes, que es una resolución que dictó el Ministerio de Transporte diciéndole a las empresas que de un sitio de Colombia a otro, cada tonelada podían cobrar tanto. Eso fue lo que dice la tabla de fletes. Pero es que en un país de libre mercado capitalista, el generador de la carga, cuando hay oferta de tractomulas, es el que pone el precio de la carga, no es la tabla de fletes. O sea, la tabla de fletes es un saludo a la bandera, porque nadie es capaz de oponerse a las reglas del mercado. Es una mano invisible que pone el precio. Entonces, les leo aquí, en términos sencillos, la tabla de flete de Bogotá a Cali era 72.000 pesos y hoy
están pagando 50.000. Entonces es como el 35% menos que le llega al bolsillo del dueño de la mula, y a su vez eso repercute en la facturación, que es parte con que le pagan el salario al chofer de la mula. Hay una sobreoferta, como les dije, de vehículos de más del 35%. Nemesio Castillo, presidente nacional de ACC, dice que en Colombia se movilizan 155.000 vehículos de carga pesada y no necesitamos sino 90.000. Entonces esos 60.000 que están en el mercado, que muchos de esos tienen obligaciones bancarias o tienen leasing o tienen obligaciones con privados, con terceros, no las están pudiendo pagar. Esto está que estalla también. Fuera de eso, el gobierno inventó que para poder trabajar necesitan afiliarse a una empresa. Y la empresa lo único que hace es darles el aval de la carga y cobrarles un porcentaje del flete. O sea, agravan la situación porque la empresa no tiene ni un carro. 0 carros la empresa, puro sacarle plata al trabajo del propietario de la mula que está afiliado a la empresa, y como él le pagan menos, al chofer le van a pagar menos. Y dicen, mire, esto es chistoso, ahí está pintado el gobierno. Dicen que hay 1.624 empresas, de las cuales 543 cumplen con el envío de información a la entidad que es el Ministerio de Obras Públicas o Ministerio de Transporte. Otra agremiación dice que no son 1.624, sino 1.745, y que solamente 700 reportan información al ministerio. Lo que sí es cierto es que si usted suma los gastos de transporte entre Bogotá y Cali, dice aquí Castillo, se gastan 700.000 pesos por pago de peajes. Ese es otro tema que vamos a tratar, el atraco que están haciendo el gobierno con la adjudicación de concesiones abusivas en sus costos directos de la construcción de la obra y en el financiamiento a largo plazo. Y yo de eso sí sé, y bastante. El cargue y el descargue se cancelan, que cancelan son 600.000 pesos, y el pago del sueldo al motorista, que debe incluir la seguridad social, pólizas de seguro, gastos administrativos, desgaste del vehículo y engrases, se van en otros 300.000. Y el total de gastos de ese viaje es 1.600.000, y eso es lo que le pagan, o sea, ser utilidad. Yo quiero ver a esa gente cuando se le acabe la mula, que es la ruina, porque no tiene capacidad de ahorro, de acumulación de capital para comprar otra, para reponer. Es dramático lo que están viviendo los muleros. Nadie los atiende, los tienen abandonados. Aquí Jairo Herrera Murillo, presidente de Acecarga, sostiene que las empresas transportadoras no van a cumplir con la tabla si el generador de la carga no lo hace, lo que dije anteriormente. El que pone el precio es el generador de carga, no esa tabla que hacen allá unos burócratas en el Ministerio de Transporte. Total de que esto es aterrador. Le leo, el parque automotor, según Azocarga, 140.106 camiones sencillos. Los dobles troques o camiones de tres ejes suman 12.859. Las minimulas de 2 ejes con remolque de 2 ejes llegan a 3.553. 29.206 vehículos son mulas, y de camiones de carga particulares
se cuenta con 80.482 vehículos. Y un último dato, el país mueve aproximadamente 120 millones de toneladas anuales de carga, es decir, serían 10 millones mensuales. O sea que solamente se requieren 110.000 camiones, aproximadamente lo que dijimos también anteriormente, el 35% de todo el equipo que transporta carga pesada tiene que salir del mercado. Próximamente vamos a mirar por qué llegaron ahí, qué mano hay ahí, qué políticos están metidos ahí, por qué dejaron importar tantas tractomulas, sabiendo que no se transportaban sino 120 millones de toneladas de carga. Esto tiene un trasfondo, porque las consecuencias que van a sufrir es la quiebra de un sector tan importante, gente que ha trabajado toda la vida, que ha levantado su familia, sus hijos, cuida de su mamá, de su papá, y esto va a ser catastrófico muy pronto. Y me dicen aquí que llaman allá al ministerio, al viceministro, y no contesta. Esa es la burocracia que nos han decretado estos políticos, y seguro que nos ponemos a averiguar, todos esos funcionarios son recomendados de políticos o parientes de políticos. No les importa nada sino ellos. Ahora sí, Miguel, cuéntenos adicional a todo lo que escuchó, cuál es su vida y cuál sería la solución a este problema tan importante que va a tener que afrontar Colombia ya este año, y se va a agravar la situación en el muy corto plazo. Ingeniero, muy buenos días. Pues primero que todo, darle las gracias porque los transportadores prácticamente en su mayoría vamos a confiar en usted. Tenemos las esperanzas de que esto va a mejorar porque a lo largo de todo este tiempo que llevamos de trabajo, el gobierno siempre nos ha dado la espalda en todo prácticamente. Estamos cansados, ustedes nos han visto salir a las carreteras a protestar y a que la policía nos golpee cuando reclamamos algo justo, algo que es para el bien del país. Y pues la verdad, todo lo que usted menciona, uno de los problemas más grandes que hay en el aumento de vehículos es que el gobierno nunca cumplió con el 1 a 1. Un punto que se regularía el parque automotor, y ellos, como se crearon la famosa póliza de chatarrización, pues fue la ganancia para el gobierno, pero nos afectó a nosotros como propietarios y obvio que para el sector transporte. Pero perdone, Miguel, para los que no entienden, el 1 a 1 es que yo para meter un camión nuevo tengo que destruir otro, chatarrizar otro. Eso es el 1 a 1, ¿verdad? Sí, ingeniero. ¿Y por qué dice usted que es un negocio para el gobierno? Porque la plata de la póliza llega al gobierno y no se ve reflejada en nada de nosotros los transportadores, no se ve reflejada en carreteras, en beneficios de salud o algún otro organismo que nos fuera beneficiado a nosotros, por decir, en puertos, en nada se reflejó. Y si siguieron aumentando más carros, pues es bueno que el parque automotor remueve sus vehículos, pero con una manera justa para todos los que somos inversionistas y aportamos al país. ¿Y quiénes sí han tenido la oportunidad de renovar esos vehículos? Las empresas grandes que tienen créditos totalmente fáciles y en cantidades. Yo como propietario desafortunadamente no puedo tener un crédito, porque si lo voy a prestar tengo que tener plata para que me lo preste. Entonces, ¿cómo una persona que tiene necesidad de salir adelante va a adquirir un crédito? En unos años alcancé a tener un leasing, debido a que yo ya he empezado muy organizadamente a trabajar. Y metí el carro a trabajar con una compañía, con una empresa tercera en Rubiales. Durante 6 meses me estafaron y perdí tristemente mi oportunidad en un leasing. Eso nos ha pasado a muchos transportadores. ¿A qué recurrimos ahora? A buscar al señor que nos ignora el vehículo amigo, al 2.5. Al extrabancario se al llama extrabancario eso. al 2.5, donde un propietario tiene que hacer lo que hago yo.
conducir su propio vehículo y mirar cómo trata de pagarlo con todo el rigor del mundo para poder asegurar algo en la vida. Lo No que él que- dice, para los que no entienden, yo entiendo también poco, pero ya he hablado y me he empapado más. ¿Qué es lo que pasa? Que para arrancar necesito un apoyo de crédito. Entonces tienen el apoyo de crédito. El que presta la plata con justa razón le pide una garantía. Entonces la garantía son dos. Una quirografaria, que llevar 2 o 3 fiadores para que le suelten la plata a él. La otra, pignoración de vehículo, también con firma solidaria del dueño del vehículo. Y lo tercero, un leasing, que es donde el camión, la tractomula, el dueño es un banco y el leasing es arrendamiento. Entonces el banco le arrienda la mula. En ese arrendamiento va el pago de la cuota, que incluye amortización de capital e intereses. Entonces lo que dice Miguel es que hizo un contrato con Rubiales, no le pagaron en 6 meses, el leasing lo ejecutó, porque es independiente el leasing, quiere que le pague. Y allá por X o Y motivo la empresa que lo contrató a él no le pagó en 6 meses, pues lo quebró. Por eso es que yo digo, y aprovecho, Miguel, para que les quede claro, no me comprometo a todo milagrosamente, pero sí hay una manera de ayudar. El gobierno nacional, escuchen estos colombianos, que esto no lo cuenta ningún político, tiene siempre en las cuentas 100 billones de pesos a la vista. Y en los contratos que tienen por el fondeo con el mismo gobierno nacional está el 1% anual. Entonces, los bancos privados tienen 100 billones y pagan de intereses 1 billón. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Pasar esa plata para el Banco Agrario, al mismo 1, para no deteriorar el contrato que tiene el Estado con los bancos como aporte adicional al presupuesto del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Obras, de lo que sea. Y prestarle, en vez del 25, del 2,5% al mes, eso da el 30% efectivo anual. Escuchen, 30. Y el Banco Agrario, con ese fondeo, yo creo que les puede prestar al 6% efectivo anual, o sea, 5 veces menos de intereses. El uno presta al 30 y el otro presta al 6. 6 por 5, 30. 5 veces más barato. Si los intereses son más baratos, la cuota es mucho más barata. Por lo tanto, le permite a los propietarios de las mulas capitalizar un poquito para poder hacer reposición del equipo y pagarle mejor al conductor. Eso de se trata. No hay que hacer reforma tributaria, no hay que endeudar más al país. Lo que hay que hacer es tener la valentía de firmar un decreto ejecutivo, el presidente de la República, y quitarle eso de fondeo al sector privado y pasárselo al sector público para que pueda prestarle a ese sector del transporte y a los muleros a una tasa que realmente los deje respirar. De eso se trata. Eso no, es solamente eso, cambiarle la tasa de interés. Ustedes tienen que un compromiso es pagar, pagar. No es para regalar plata, es pagando. Y si no pagan, igualmente la Caja Agraria, con eso de interés tan barato, lo va a ejecutar. Por eso, Miguel, usted va a estar en contacto permanente con nosotros, le pedimos ese favor para mirar y pulsar lo que están diciendo de opinión sus compañeros de trabajo. Porque de pronto yo tengo esa visión aquí con Oscar Yair y todos los del equipo, y los de las mulas, tanto propietarios como conductores, están pensando otra cosa. Se necesita sincerarnos. Pero yo creo que el alma, la medular del problema es plata.
Y no es regalar plata, es facilitar el financiamiento para que los muleros tengan una mejor vida y los propietarios de los vehículos sean capaces de generar excedentes para reponer el vehículo. Una pregunta, Miguel, ¿ustedes cómo están de pensiones, salud y todo ese tema? Pues es un tema muy crítico, o sea, la pensión es algo muy crítico para nosotros los transportadores. Lo digo en un ejemplo que lo viví con mi papá, que hace 2 años falleció y fue un pionero de los transportadores de tanque en Colombia. Le decían chatarrita, se llamaba 20 Yamizar. Escasamente disfrutó la pensión 5 años. Y yo lo digo personal, o sea, por vida propia, que él nunca lo pudo disfrutar, era muy poco lo que lo veía él en la casa. Entonces es algo que a nosotros nos afecta en ese tema, la pensión. La salud es algo delicado, uno en el transporte se desgasta muchísimo. Ahorita las empresas, las grandes empresas, están recriminando a la gente mayor de edad. Para ellos 50 años es un conductor viejo, no les sirve. Son tan descarados de decir que en 25 a 35, 40 años es el requerimiento de ellos en edad, cuando un transportador entre más edad tiene, más experiencia tiene y pericia en una carretera. Entonces es algo que está afectando también el transporte y pues es justa razón de que nos estamos deteriorando en este trabajo, pero nos toca trabajar. Mire, Ustedes pueden llegar a trabajar 12 horas al día. ¿Usted alguna vez ha hecho el trayecto Buenaventura-Cartagena? He hecho uno más difícil. He salido del Casanare y he puesto el carro en Cartagena, que lo hice en 2 ocasiones, con 2 horas de dormir. ¿Cuántos días duró? 2 días prácticamente corridos las 24 horas. ¿Durmiendo cuánto tiempo? 2 horas. ¿En dónde? ¿En el En carro? San Alberto, en el carro, en un momentico ahí que ya me pudo el tinto y la Coca-Cola y no me dio más. Pero son momentos en los que uno ha presionado por aquí otro viaje o por volver a llevar otra vez carga. Déjeme hacerle esta pregunta. Nosotros fuimos a hacer una visita a la gente de Cartagena y luego pasamos a Turbaco. Entre el camino de Cartagena y Turbaco tenemos que pasar por Mamonal. En Mamonal había un trancón fácilmente de 1 hora, completamente lleno de camiones y camiones. ¿Por qué se da ese trancón? Esa es una de las ciudades más caóticas en el sector de carga y descarga. Aunque Cartagena maneja una zona industrial en un sector, los peajes hacen unos caos terribles. Se maneja tráfico de uso urbano y mototaxismo y las vías no son adecuadas. Una vía de 2 carriles para transporte de carga, para transporte urbano, particulares. El sector transporte no lo tienen ubicado como tal y como nosotros pagamos en impuestos. ¿Por qué le hago la pregunta, Miguel? Porque usted puede durar, digamos, de un trayecto a Cartagena tanto número de horas, pero lo que se quejan los camioneros, ingeniero, es que muchas veces llegan a durar hasta 3 horas para poder entrar al puerto a cargar. Yo sé por qué. ¿Por qué? Ya ellos me explicaron. Okay. Porque resulta que el puerto abre en 24 horas. Y el puerto recibe y entrega carga. Hay una fila para recibir y otra para entregar. Pero en cada mula, por mucho que le echen, no le caen sino 32 toneladas. Entonces llega la mula, el barco trae 40.000 toneladas. Entonces imagínate cuántas mulas necesita para 32. Y no les ponen, de acuerdo con el horario, el tiempo que se necesita para cargar una mula, para recibir carga y que se vaya, son por ejemplo 10 minutos. Y las dejan que se amontonen cuando van llegando. En lugar de llamar por el celular, dicen en el parqueadero, sabemos que usted va a salir en 3 minutos, véngase ya porque vamos, y se quitan la cola. Pues no lo hacen los de los puertos. Y aparte de eso, ellos se aguantan eso en el puerto y luego cuando llegan a la empresa, por ejemplo, que llegan a la ciudad de Medellín, en la hora que llevan trabajando llegan a las 4 o 5 de la mañana y tienen que esperar a que la empresa abra hasta las 8 y nuevamente le den la posibilidad de descargar. Es así, ¿verdad? Y Miguel no le ha contado, se le olvidaba. ¿Cuánto gana el chofer? El chofer gana el 10% de lo que pague la empresa de flete. Así es, Miguel. Sí, señor, así es. Y en algunos casos, la mitad, pues, un salario mínimo adicional. Entonces, si la mula facturó 25 millones al mes, al chofer le dan 2,5 millones más 1 millón de un salario mínimo.
Y es mucho. Pero, Es pero, Es mucho. No los todos. que ganan bien, Los que ganan bien. sí, por eso le estoy viendo los que ganan bien. Y- Hay unos que ese millón, Y es mucho. pero, Es pero, Es mucho. No los todos. que ganan bien, Los que ganan bien. sí, por eso le estoy viendo los que ganan bien. Y- Hay unos que ese millón no se lo ganan, pero es que el 2 millones no es sueldo. Ellos tienen que pagar el hotel, ellos tienen que pagar el taxi donde dejan la mula a la casa o al hotel, y luego el hotel donde está la mula, Ya y aparte- tienen que pagar la comida. Eso les vale, esas tres cosas, 40.000 pesos al día. Peso Ingeniero, más, peso menos. No estamos contando los entornamientos que salen de cuenta de nosotros. Ir y llevar los papeles para enturnar el vehículo, para que nos asignen un turno que nos cuesta a veces de medio a un día como mínimo, para descargar y para cargar. Y sale también del bolsillo del conductor. Y otra cosa muy importante, estamos hablando de los conductores de tractomulas, que son los que mejor ganan. ¿A dónde dejamos los que manejan turbos o camiones? Les va peor. Ganan muy poquito y obvio que son humanos, comen y gastan igual que un conductor de una mula. O sea, es algo que está totalmente discriminado en el transporte. El conductor de turbito, camión, doble troque, a los conductores de tractomcamiones. Déjeme hacer una pregunta, Miguel. Cuando ustedes, por alguna razón, que ojalá no se la deseo nunca, los llegan a atracar, ¿cuál es el comportamiento que tienen los camioneros frente a la empresa cuando pasan esas cosas? Le cobran la carga. Cuando pasa algo en el transporte, en los líquidos, yo soy conductor de transporte líquido, kilo o galón de combustible que faltan, porque tienen, no sé, para nosotros tienen unas piruetas de recibirnos que no nos dan garantías, solamente ellos dicen le faltó tanto galonaje, por decir en los descargues de Terpel, que siempre son como dudosos, nos lo cobra automáticamente el dueño a nosotros. Entonces, en el momento de liquidar el viaje para pagarnos un promedio de 500.000 que nos ganaron, Le descuentan los faltantes. 100 galones de combustible, descuentan totalmente el sueldo, entonces usted lleva el viaje gratis. Hace 15, No, eso es absurdo. hace una semana me le apuntó en una rifa a un compañero que le cobraron 120 galones de combustible y que le tocó hacer en ese momento llorando porque nos llama a varios, colaboran en una rifa para pagarle el faltante a mi patrón. ¿Y cuál es por la posible explicación de que ellos manifiesten que se pierden 120 galones de un camión? Los combustibles lo manejan que multiplican un factor de temperatura, con un volumen, Evaporación. y a nosotros nunca nos han dado esa garantía. O sea, usted como conductor no tiene cómo decir es cierto o no es cierto. En el transporte de carga seca o cuando se maneja con báscula, la mayoría de las fábricas tienen básculas a escondidas. Nosotros nunca sabemos qué pesamos. Sí. En la costa usted pone el carro en 3 posiciones y en las 3 posiciones le pesan diferente. Y ellos, muy con su pirueta, dicen acomódense en tal parte. No digo nombres, pero manejan eso. Tampoco tenemos esa garantía. Y cada kilo que le falta a un conductor, cada kilo le cobran. Sería bueno también para, eso es más que todo para los conductores, no para el dueño del carro, para los conductores, que todas las básculas de Colombia se rigieran a una ley o una norma De calibración. de calibración y a la vista. Donde Increíble. Y eso- Colombia tiene un Instituto Nacional de Métricas, ¿no? Sí, Sí, Otra y burocracia más eso que lo no estamos sirve para pagando nada. diario. Si usted sale a las carreteras y le pregunta a los conductores, ¿qué pasa? ¿Qué queja tiene usted con la entrega de los productos, los faltantes? Ahora los de carrocería, cuando se les pierden bultos o cosas así, o que en la carretera están robando mucho, le están rompiendo las carpas y están perdiendo totalmente dinero con eso, y todo eso sale del sueldo de nosotros los conductores. Es grave, es totalmente caótico. Nadie los atiende, no hay soluciones de fondo, no analizan las causas y cuáles son las consecuencias para realmente resolver el lío. Ingeniero, permítame decir algo. Muchas veces ustedes como familia no tienen tiempo de compartir ni los cumpleaños, ni siquiera los matrimonios y muchas veces ni los grados de los hijos. Ni ver los hijos. Ni ver los hijos crecer, y eso ha pasado mucho en las familias de los camioneros de este país. ¿Usted siente que este trabajo en Colombia no está no solamente bien remunerado, sino que está mal sentido por la nación? Sí, señor, es verdad. La verdad, el tiempo nosotros en casa es el menos valorado en el gobierno. Nos llamó mucho la atención cuando empezó la pandemia, el año pasado, que fuimos el tercer puesto en los héroes de Colombia, los médicos, los campesinos y los transportadores. O sea, en ese momento nos reconocieron como de verdad somos los que movemos el plato de comida a la casa.
Pero eso fue Discurso. discurso y así quedó, porque nosotros no nos ayudaron con las vacunas. Casualmente un tío mío murió por COVID, arriesgando su trabajo para estar en ese tiempo que fue difícil. Han pasado muchas cosas que a nosotros no nos valoran en ese sentido. Nosotros no podemos decir que podemos disfrutar un hogar porque el transportador es la persona que menos está en su casa, que menos ve crecer a sus hijos. Cada suceso, cada ocasión nos llaman y no puedo estar porque estoy en otro lado, o una calamidad muy difícilmente llegan a hacerlo, como me pasó a mí. Mi papá murió y yo estaba en Barranquilla, y por estar mala niña me enteré hasta el otro día, tipo 7, 8 de la mañana. Llegué prácticamente fue en la noche a verlo a él. O sea, son sucesos así en cada transportador que nos han marcado, y pues aunque nos baja mucho la autoestima, seguimos guerreándola porque este país necesita de todos. Bueno, y ustedes que llegan a pagar peajes de 70.000 pesos, ¿ustedes sienten que los peajes y esas concesiones ¿cómo le digo yo? Le ¿Le reembolsan. retribuyen lo que ustedes están pagando? Le voy a decir algo muy claro que pasa en las vías nacionales. Hace poco falleció un amigo, perdónenme la palabra, por bajarse a echarse una orinada, como decimos nosotros vulgarmente, en la carretera en pleno mediodía. Los peajes no brindan seguridad, no nos brindan calidad en carretera. Algo que necesitamos los transportadores es sitios donde podamos llegar a descansar, a los que nos toca un sueñito en la cabina, como decimos nosotros. Ningún peaje, o muy pocos, tienen eso. Usted puede ver lo descarado que es un peaje, tener su casetica ahí para cobrar y no brindar ninguna condición Sí. en una carretera. Cierto. La calidad de las vías, a veces los carros se varan y no tienen dónde orillarse porque ni las vías nacionales tienen bahías para al menos uno evitar un accidente. Un carro varado a medianoche, que ha generado, las estadísticas lo dicen, han generado accidentes mortales, y el gobierno lo único que se le dio por inventar fue una cinta reflectiva atrás, cuando ellos pudieron haber dicho vamos a hacerle las bahías a las carreteras, que un carro se vara, con el impulso fácilmente puede orillar su carro y evita una tragedia. Ingeniero, ¿usted se comprometería, después de esta recolección de firmas, ser candidato presidencial, ganar una presidencia, generar un cambio al interior del Ministerio de Transporte para que esta clase de cosas no vuelvan a suceder? Bueno, para decir la verdad, lo primero que hay que hacer es revisar todas las concesiones en sus costos directos de obra, en su financiamiento de largo plazo, y compararlo con lo que le están pagando en el movimiento de tierra, en las obras civiles de concreto, en las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de iluminación, compararlo con unos estándares del sector privado, no lo que le cobran al gobierno, que es monumental, sino lo que pagaría un sector privado. Esa diferencia le aseguro que está por el orden entre el 20 y el 30%. Quiere decir que al revisar una concesión colombianos, toca bajar el valor del peaje por lo menos el 20%. Ahora van a decir los dueños de las concesiones que eso no se puede porque está firmado. Mentira, sí se puede, se llama desequilibrio financiero del contrato. Lo que pasa es que ningún funcionario público, que a la larga son la gran mayoría representantes de politiqueros que van pegados a las concesiones, le reclaman a favor de los colombianos. Necesitan es que se callen para seguir en el statu quo. Eso se puede hacer, porque los abusos, las triquiñuelas, las manipulaciones, los análisis de precios unitarios mal hechos, distorsionados, no generan derechos contractuales. Yo me comprometería a eso. Y yo eso algo sé. Total de que el trabajo que hay que hacer con la revisión de todas las concesiones en todos los sentidos es monumental. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ingeniero, fue una buena compañía, quedó muy buen material porque hoy hablamos mucho en el programa sobre el tema. Esperamos que los colombianos puedan recibir estas propuestas, ponerse en los zapatos de Miguel y entender que su posición no es la más fácil en el país.
Bueno, Miguel, muchas gracias. Ingeniero, Y usted nuevamente también. lo nombramos embajador Muchas gracias, muy amable. para con un que orgullo. hagamos el contacto allá Lo hago en de honor a mi todas padre y las camioneros, los de la mula, todo el transporte, no importa, todo lo que sea transporte, cuáles son las inquietudes. Para mí lo medular fue lo que dijimos, financiamiento y salud, riesgo profesional y pensión. Esos dos grandes pilares, salud, riesgo profesional, pensión y financiamiento, para mí son los medulares. No dejan de haber otros, pero es que tenemos que ir atacando lo grueso, lo medulares, y ahí vamos resolviendo el tema. Total, Miguel, muchísimas gracias por la participación en el programa, muchísimas gracias por el trabajo que nos va a hacer, muy amable, y una feliz noche. Gracias, ingeniero. Igualmente, muchas bendiciones y que me Dios le saque esa campaña adelante, que todos los transportistas... Eso depende de ustedes. Cuente con ello, ingeniero, que todos tenemos la motivación de que usted esta vez nos va a apoyar en lo que justamente merecemos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias.